Muy buenos días, amados, amadas de Dios. Es una bendición para mí estar en esta mañana nuevamente con ustedes para darle un poquito de la palabra de Dios y explicarle lo bello y maravilloso que Dios nos trae en su palabra. Y como siempre les digo, como aparece en Deuteronomio 30, 15, que el Señor te dice: te ofrezco el bien y la vida, el mal y la muerte. Yo escogí la vida y por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí dando su reflexión y esperando de nuestro Padre Celestial que esta palabra caiga con olor fragante en sus corazones y dé fruto al 100 por uno. Porque sabemos, hermanos, que cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios, Él nos habla. A pesar que muchas veces estamos pasando por momentos bastante difíciles en nuestras vidas, y no es que tú vas allá, el Señor, háblame, y te va a aparecer, porque de repente puedes abrir donde no es, y dice, eso es lo que tienes para mí. Pero no, el Señor, a medida que tú vas en relación con Él, haciendo una relación bonita, el Señor te va hablando en su palabra, y vas recordando esos momentos, cuando tú pasas por momentos difíciles, te das cuenta de que el Señor te ha hablado y te ha dicho que Él no te va a abandonar, que Él va a estar contigo todos los días de su vida. Y eso es lo más importante, su promesa, que son en Él sí y en Él amén. Ya saben que cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios, Él nos instruye, nos redarguye y nos llena de su amor y de su paz. Amén. Bueno, amados, vamos a poner toda esta reflexión en estos momentos en manos del Señor. Vamos a hacer una oración para que caiga en sus manos, llegue ese trono de la gracia. El Señor te bendiga y me bendiga a mí por todo lo que Él nos tiene preparado para el día de hoy. Amén. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, y por tu Santo Espíritu, vamos delante de ti, Señor mío, de la gloria, agradeciéndote, Señor mío, por este nuevo día de vida, Señor, porque dormimos, descansamos, Señor, y aquí estamos para ver tu naturaleza, Señor mío, y escuchar tu palabra, Señor, que nos llena, que nos redarguye, que nos exhorta, Señor. Padre, en esta mañana, Señor mío, dejo todo en tus manos, Señor, para todas aquellas personas, tus hijos, Señor, que se están conectando, se van a conectar, Padre Santo, en esta hora. Señor mío de la gloria, que seas tú hablando a través de mis labios, mi boca, Padre Santo. Que no hable yo una palabra que no sea digna de ti, Señor, Dios mío. Señor mío de la gloria, ponnos el querer como el hacer para estar escuchando esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermanos, los que están conectados, los que se van a conectar más tarde, aquí está su servidora, Milagros, porque eso fue lo que me trajo el Señor a esta tierra, a servir, y no a ser servida, sino a servir. Y esta mañana les traigo una palabra de Dios, y es como lo venía yo diciendo a ustedes en los nombres de nuestro Señor, de nuestro Dios. Y hoy voy a dar una reflexión acerca de Jehová Shalom, que es el Señor de paz, nuestro Señor, el único que nos da la paz a nosotros. Entonces, la palabra Shalom se traduce como en el idioma hebreo, se dice como paz, Shalom, paz, en el idioma hebreo, pero sin embargo no tiene la misma connotación en español. Cuando hablamos de paz en español, para nosotros significa ausencia de problemas, ausencia de contiendas, de violencia, de hostilidad, de todo aquello que nosotros creemos que por eso no tenemos esa paz, pero la traducimos de ese modo en nosotros. Pero en hebreo, en cambio, tiene otro sentido, aún más profundo. Y eso profundo denota que la armonía, calma en nuestro espíritu. Es algo similar cuando sentimos el Espíritu de Dios que está en calma en nosotros, que nos llena
de su gozo, de esa paz enorme, esa paz que tú dices que sobrepasa todo entendimiento, como dice su palabra. Esa paz la sentí yo cuando mi mami partió con el Señor. Yo sentí una paz, pero una paz que yo decía, Señor, pero yo amo a mi mamá porque no lloro. Pero yo sentí una paz bonita, una paz que Dios me dio que, mira, yo no tengo cómo explicarlo, no tengo palabras, pero sé que eso provino de Dios. Entonces, solo hay 2 versículos en la Biblia donde aparece la expresión de Dios Shalom. Pero sin embargo, la paz de Dios se evidencia a lo largo de toda su palabra. A lo largo de todo. Vamos a ver en Jueces 6, 23, 24 dice, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta el día de hoy en el ofre de los abiezeritas. Amén. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Aunque Gedeón no era así, pero él se lo hizo saber, varón esforzado y valiente, como te digo yo ahorita. Tú eres un varón, una varona, esforzada y valiente. Y me lo digo yo misma, porque muchas veces nos sentimos apagados, nos sentimos que no tenemos esa fuerza. Pero el Señor te dice hoy, tú eres una mujer, un hombre esforzado y valiente. Entonces, porque sabemos que el ladrón, ¿qué vino a hacer? El ladrón vino a ¿qué? A robar, a matar, a hurtar, a quitarnos eso, a destruir. Pero ¿qué dice el Señor? Yo he venido a que tengan vida, y que la tengan ¿qué? Poquita, ¿no? Que la tengan en abundancia, porque el Señor lo que nos da es eso, nos da su abundancia, no nos da poquito, y cuando Él te va a dar, te lo da todo y te lo da en grande. ¿Por qué? Porque Él es soberano, es el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Se acuerdan cuando yo le di, no sé si ustedes escucharon la palabra que yo di sobre lo que hizo Débora, la clase que di de Débora? Bueno, vamos a hablar un poquito de ello, porque Dios le otorgó que la victoria a su pueblo en la contienda de Barak. ¿Se acuerdan Barak? Contra Sisara. En ese caso, Dios utilizó ¿a quién? A Débora. ¿Y por qué creen ustedes? Débora fue una profetisa en aquel entonces. ¿Para qué la utilizó? ¿Para qué? Para transmitir a Barak lo que Dios quería que él hiciera. Y ella misma le dio las instrucciones a Barak. ¿Por qué le dan las instrucciones a Barak? Porque era una mujer dedicada al Señor, una mujer que tenía una relación muy íntima con el Señor, una relación tan bella que Dios le hablaba a ella. ¿Por qué? Porque esa mujer obedecía, porque esa mujer lo buscaba. Quizás lo buscaba en la mañana, en la tarde, en la noche. Una relación tan bella que el Dios la utilizaba a ella. ¿Para qué? Para que hiciera eso, para que el pueblo judío viviera. ¿Por qué? Porque el pueblo de judío vivía antes en una rebelión, una desobediencia. Pero sin embargo, por la misericordia de Dios, porque Dios tiene misericordia de su pueblo, como lo dice su palabra, Él le dio la victoria sobre sus enemigos. ¿Y saben cuáles eran sus enemigos, verdad? Los amalecitas y todos aquellos que estaban en contra del pueblo. Pero a pesar de la gracia, a pesar de esa gracia que Dios les había demostrado a ellos, a su pueblo, los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Hicieron todo lo malo ante los ojos del Señor, como muchas veces se está haciendo aquí, en este mundo, que estamos haciendo lo malo delante de los ojos del Señor, como que si viviéramos sin que nadie nos viera. Nos podemos ocultar quizás de nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos,
pero los ojos del Señor están puestos sobre ti y sobre mí. A Él no se le escapa nada. ¿Y qué hizo el Señor cuando vio a ese pueblo así? Que estaba desobedeciendo, no era un pueblo agradecido. Después de todo lo que le había hecho el Señor, los mandó en manos de los madianitas. ¿Por cuánto tiempo? 7 años. Y 7 años son 7 años. En Filipenses 4, 6, 7 dice, por nada estoy afanoso, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Qué tenemos que hacer? Poner todo en las manos de Dios en oración. Pero cuando le estamos orando, también tenemos que darle las gracias a Él. Porque esa es la fe, como que si ya el Señor nos hubiese escuchado, lo hubiese ya realizado para nosotros, que nuestros ojos ya lo vieran. Eso es, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque yo sé y estoy consciente de que ya tú lo hiciste. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermoso, ¿no? Y dice en Jueces 6, 23, 24, no te preocupes, le contestó el Señor, no tengas miedo, no morirás. Esto se lo dijo a Gedeón. Y entonces, ¿qué hizo Gedeón? Gedeón construyó un altar al Señor en ese mismo lugar y lo llamó Yahvé Chalón, que significa el Señor de paz. Como le dije, este altar todavía aún sigue en Ofra de la tierra del clan de la Abisar hasta el día de hoy. Les resumo un poquito esta historia. Resulta ser que el papá de Gedeón, ellos estaban adorando otros dioses, pero cuando Dios se le presenta y el ángel de Jehová se le presenta a Gedeón, porque él le puso, Señor, yo quiero saber que eres tú. El ángel de Jehová también, yo quiero saber que eres tú que me estás hablando. Y el Señor se lo demostró, porque le puso un vellón. ¿Y qué hizo él? Agarró, y no fue de día, sino de noche, cuando el pueblo dormía. ¿Qué hizo Gedeón? Desbarató todo el altar de Baal, de esos dioses que estaban orando. Y allí construyó el altar de Dios, que cuando su papá y todo el pueblo se levantó, dijo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué destruyó? ¿Quién destruyó todo esto? Pero se dieron cuenta que había sido Gedeón, pero con un propósito. Y no fue rechazado, no fue refutado, ni fue muerto por las demás personas. ¿Por qué? Porque él estaba respaldado por nuestro Dios. Por nuestro Dios. En Jueces 6:23, como le dije, él le dijo, no tengas miedo. Entonces Gedeón le construyó su altar a Dios. Entonces nosotros tenemos que decir, salir de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Es el encuentro con Cristo lo que trae paz a nuestras vidas. Cuando tenemos un encuentro con Dios, hola Yulita, ¿cómo estás, mi amor? Dios te bendiga, te cuide y te guarde. Gracias por apoyarme, Yulita. Gracias por estar aquí. Entonces, cuando tenemos esa relación con el Señor, mira, es sabrosa, es buena, divina, todo. Y si estamos en obediencia, mucho más. Juan 16:33 dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, porque eso lo dice la palabra de Dios. En este mundo donde estamos viviendo tú y yo, vamos a tener tristeza, lamento, mira, vamos a tener pruebas. Pero ¿qué dice el Señor? Te pongo esas pruebas, porque aquí todo es permitido por el Señor. Te pongo esas pruebas, pero tranquila o tranquilo, no te preocupes. ¿Por qué? Porque Él dice que Él ha vencido al mundo. Y si Él venció al mundo, ¿de qué vamos nosotros a tener miedo? ¿De qué? Si Él lo venció y es nuestro Padre Celestial, el que nos escogió y nos sacó del pozo cenagoso. ¿De qué tenemos que tener miedo? De nada.
De nada, tenemos que animarnos. Como le dijo él a Gedeón, varón fuerte, valiente. Porque la obediencia es la clave para poder disfrutar de la paz que el Señor nos ofrece. Como dice Salmo 34:14, apártate del bien, apártate del mal y haz que el bien, busca la paz y síguela. O sea, no es que la deje, tengo la paz y tengo que seguir la paz. Entonces, una pregunta que me hago yo misma y les hago a ustedes, ¿cómo son sus pensamientos? ¿Cómo son nuestros pensamientos? Yo personalmente les digo que a veces mis pensamientos son horribles. ¿Por qué? Porque me pongo a pensar en cosas del futuro que realmente yo no puedo manejar. Y eso me desgasta, eso me entristece, eso me da llanto. Pero eso no es lo que quiere Dios. El Señor quiere que pensemos en todo lo bonito, lo agradable, porque Él venció al mundo. Dice, ¿en qué piensas tú? ¿Qué estás pensando tú ahora? ¿Qué piensas tú cuando estás solo, cuando te estás levantando, que no te levantas de la cama, sino que te quedas en la cama? Digo, ¿qué estás pensando? Piensa en lo bonito, lo agradable. Eso tenemos que aprenderlo para poder llevar una vida en Cristo Jesús alegre y feliz. Entonces, otra pregunta, ¿qué estamos almacenando nosotros en la mente? ¿Estamos almacenando basura que nos van a hacer daño? ¿O estamos almacenando la palabra de Dios, que es la que nos va a llevar a toda la verdad, nos va a traer paz? ¿Cómo estamos nosotros reaccionando a esos pensamientos o esos dardos de fuego también que el enemigo nos trae a la mente? Pensemos en eso, porque sabemos que los pensamientos de Dios no son los mismos que nosotros. Dice la palabra de Dios que sus pensamientos son altos, profundos, largos y anchos. Tenemos que nosotros, esos pensamientos que se nos vienen a la cabeza que no son de Dios, tenemos que clavarlos en esa cruz y olvidarnos, porque la palabra de Dios dice en Isaías 26:3, dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que confían en ti, a todos los que se concentran en ti, sus pensamientos. Y Él nos va a guardar ¿en qué? En paz. ¿Por qué? Porque los pensamientos que nosotros muchas veces guardamos y tenemos ahí, nos va a traer ¿qué? Ansiedad, nos va a traer desolamiento, nos va a traer una en Cristo Jesús. Amén. En Romanos 12:18 diga, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. No con mis familiares solamente, o con los familiares que a mí me caen bien. Dice la palabra de Dios que con todos es con todos los familiares, con todos los vecinos, tratemos de vivir en paz con ellos. Colosenses 3:15 también nos dice, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, en mi corazón. Tiene que gobernar la paz de Cristo. Pues como miembros de un mismo cuerpo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Tú y yo estamos formando el cuerpo de Cristo. Ustedes son llamados a vivir en paz. Yo soy llamada a vivir en paz. Y sean siempre agradecidos. Tenemos que ser agradecidos. Señor, gracias. Gracias, Señor. Como la experiencia que yo tuve ayer en la mañana antes de levantarme, yo le pedí a Dios que yo quería que Él me abrazara, que yo lo quería sentir a Él. Y en la mañana cuando estaba entre dormida, despierta, vi así como una nube, y yo dije, Dios mío, y allí vi como el Señor con los brazos, su cuerpo, todo, así que como que si me abrazara, me cargara, me llevara, y eso fue para mí algo maravilloso. O sea, sentí su presencia, la presencia de Dios que estaba allí conmigo en el nombre de Jesús. Y eso es muy bonito, sentir cuando tú tienes una conexión con el Señor,
tú vas a ver que todo lo que fluye en tu corazón, en tu mente, es tan precioso, tan hermoso, que Dios solamente tú tienes que estar conectado con el Señor. En Romanos 5:1 dice, por tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, por medio de la fe tenemos paz para con Dios, gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. ¿Qué hizo el Señor por nosotros, Jesucristo? Él murió por ti y por mí. Se llevó nuestros pecados en la cruz, se llevó nuestras enfermedades, se llevó todo. Todo se lo llevó el Señor en la cruz. Por eso que tenemos que estar agradecidos, porque el Señor es nuestra justicia. Estamos justificados por medio de Jesucristo. En Jeremías 33:16 dice, en ese día Judá será salvo y Jerusalén vivirá segura y este será su nombre. El Señor es nuestra justicia. Amén. Fíjense qué bello. El Señor es nuestra justicia y Él es el que nos va a defender a nosotros cuando estemos delante del tribunal de Cristo Jesús. Él es el que nos va a hacer justicia. Entonces, recordemos esto. Cuando Jesucristo nació, cuando en el momento del nacimiento de Jesucristo, Dios que le dio a entender a estos pastores que lo que viniera la paz, que entendiéramos que Él era nuestra paz, y anunció a esos pastores, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, ¿qué? En la tierra paz. Siempre el Señor nos ha dicho eso, que en la tierra paz, entre los hombres en quienes Él se complace. Lucas 2:14. Entonces, debemos notar aquí, en este versículo, que Dios nos dice a todos los hombres, no dice a todos los hombres, sino a quienes, a aquellos, a quienes Él se complace. No a todos, sino a quienes Él se complace. Amén. Entonces, creo que esta frase del Señor nos obliga a responder. ¿Quiénes son aquellos? ¿Quiénes son aquellos? Entonces, Dios sí se complace en nosotros, pero ¿en qué? Porque la verdadera paz fue cuando estuvo Adán y Eva en el jardín del Edén. Pero ¿qué pasó con esto? Eso se rompió cuando Adán y Eva cayeron en el pecado. Entonces el mundo entero inició una degeneración total. Y todo lo que Dios creó se vio afectado. Todo lo que Dios creó. Todito lo que Dios creó. ¿Por qué? Por el pecado del hombre. Eso está en Romanos 8:22. Dios creó algo bello, pero el pecado llevó a la muerte. El pecado llevó a la destrucción de las personas. Entonces, por tal razón, la única forma en que nosotros podemos experimentar esa paz en medio de este mundo caído es cuando nosotros tenemos aquí al Espíritu Santo y cuando el Creador regrese, cuando nuestro Dios, nuestro Jesucristo regrese. Como esto es imposible por nuestra misma naturaleza pecaminosa, Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos rescatados de ese pecado. Pero el problema ahora es que esta relación no es automática. O sea, eso no es automático, así como podemos creer, como podía ser en el Edén, sino que hay algo que nosotros debemos hacer para acercarnos a Él. ¿Y qué es? Aceptar a Jesucristo como nuestro único y personal Salvador, a Jesucristo, quien murió por ti y por mí para darnos salvación y vida eterna. ¿Y cómo es eso? Bueno, tenemos que aceptarlo en nuestro corazón. Y cuando nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón, Él nos regala al Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo está morando en nosotros. Y allí es donde el Señor nos va a dar su paz. Porque sin el Espíritu Santo la paz no puede llegar a nosotros. Porque no lo hemos aceptado a Él
como el Hijo de Dios. Bueno, seguimos aquí con lo de Gedeón. Entonces, cuando el Señor se le presentó a Gedeón, los judíos ya habían entrado en la tierra prometida, al lugar que Dios llamó tierra de reposo. Porque a pesar de que Dios abrió el mar Rojo y ellos pasaron por allí, los israelitas, a pesar de que Dios les dio el maná del cielo, que el Señor hizo milagros allá, a pesar de eso, el pueblo, ellos no experimentaron esa paz del Señor. ¿Por qué? Porque eran totalmente desobedientes. Ellos, a pesar de todo, mira, y hay muchos de nosotros que a pesar de que Dios nos ha hablado, que Dios nos ha redarguido, que Dios nos ha salvado, que de alguna operación, de alguna enfermedad, seguimos nosotros inmersos en esos pensamientos, en ese pecado, y eso no debe ser. Aunque realmente cuando nosotros estamos aún en la carne vamos a cometer pecado, pero nosotros tenemos que buscarle a Él, tenemos que tener una relación íntima con Él. ¿Para qué? Para ser mejores, para obedecerle, para saber cómo tenemos que comportarnos. Porque no basta con decir, sí, Señor, yo te acepto. En mi corazón entra, Señor mío, yo te acepto, tú eres el Hijo de Dios. Pero ¿qué pasa con nuestras vidas? ¿La vamos a seguir viendo desordenada delante de los ojos de Dios? No, el Señor no quiere eso. Y entonces, ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo de Israel. El Señor sabía que estaban en desobediencia, por eso fue que los mandó a los madianitas por 7 años. Entonces, en el capítulo 6 de Jueces, leemos que Dios los había entregado en manos de los madianitas por su comportamiento. Y ellos, ¿qué hicieron los madianitas? Destruyeron. Cada vez que ellos sembraban, iban a recoger la siembra, que a los madianitas entraban los amalecitas y le robaban todo el fruto, todo en lo que ellos habían cultivado. Y eso fue así por esos 7 años. Entonces, qué difícil situación, ¿verdad? Debió haber sido frustrante para el pueblo de Israel, porque esa situación era devastadora, esa situación los humillaba. Pero ¿qué hicieron entonces ellos? Clamaron a Dios. Nosotros tenemos que clamar a Dios, no cuando nos veamos aquí con la soga al cuello, como dicen, o cuando nos veamos que algo está pasando en nuestra vida, que estamos pasando por momentos fuertes, o que cuando nos falta el pan, nos falta el trabajo, cuando se ha ido un hijo de uno y se ha ido al mundo. No, tenemos que clamarle en todo momento, estar con Él en todo momento, porque Él nos conoce. Pero ellos clamaron a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Porque Dios es misericordioso, ¿eh? Los rescató a través de un hombre común y corriente, como les dije. ¡Wow! ¿Y quién fue ese? Gedeón, que no tenía nada de extraordinario, porque él no tenía nada de extraordinario. Lo que pudo hacer fue porque él obedeció a Dios. Asimismo, tú puedes decir, yo no sé hablar, yo no sé orar, yo no sé predicar, yo no sé tal cosa, yo no sé cuál oficio, pero Dios te lo puede dar. Dios te bendice y te da esos momentos gratos, esos momentos bellos en tu vida. Y sé que Dios está contigo en todo momento. Entonces, cuando nosotros vivimos en obediencia a Dios, tenemos paz con Él y con los demás, como les dije anteriormente. Esto sucede, ¿por qué? Porque buscamos mantener una relación con Dios, con Jesucristo. Buscamos su paz. Qué hermoso, ¿eh? Entonces, cuando buscamos la paz, vivimos ¿en qué? En armonía. ¿Con qué? Con todas las personas. Y eso está en Romanos 14, 19. Entonces, ¿y Él nos va a dar qué? Esa paz tan bella. Nos va a dar, por supuesto, el Espíritu Santo, que ahora va a morar en nosotros. Porque sería imposible obtener la paz, como les dije, si no tenemos al Espíritu de Dios. Porque es lo más grande. El Espíritu de Dios es lo más grande. Entonces, al estar el Señor con nosotros,
Él nos da la capacidad de tener un corazón totalmente devoto a Dios, devoto a Cristo, que lo debemos de buscar a cada momento. Y sabemos que esa paz de Dios, esa paz del mundo, porque no es la paz de Dios, sino la paz que mucha gente busca en el mundo, esa paz es pasajera, esa paz es efímera. Muchas veces la buscan en el alcohol, la buscan en el sexo, la buscan en muchas maneras, pero esa paz es mentira. Son placeres, pero no te da la paz que Dios da. Por ello no tienes las mismas características que la paz de Dios. Esta es del mundo. Pero la paz de Dios es mucho más profunda, mucho más auténtica, es integral, es duradera. Porque la paz de Dios dura para siempre, permanece por la eternidad, porque Jesucristo es nuestra paz y Él dice que va a permanecer con nosotros y que Él va a vivir con nosotros. ¿Para dónde? Para siempre. Para siempre, porque el Hijo de Dios pagó por tus pecados, le pagó ese precio a Dios, al Padre, lo pagó por nosotros. ¿Para qué? Para adquirir esa paz shalom, ese perdón de Dios, de modo de que el Espíritu Santo esté en nosotros. Y luego debes que cuidarte, cederle todo al Señor. Señor, te entrego todas mis cargas, te entrego toda nuestra vida, Señor, te entrego todo, Cristo Jesús. Porque más de 200 años antes de que Dios se revelara como el Jehová Shalom, el Dios de paz, se reveló como el Jehová Dios que santifica. Y ese es el Mekadesh, se llama así, Jehová Mekadesh. Por eso tengo yo esta pulsera. Yo vi lo de Dios Mekadesh y no me la he quitado porque yo hice un pacto con Dios. Hice un pacto con Dios y ahí está. Así es el Dios que me va a santificar. Y no porque esto sea un amuleto, no, sino para acordarme que Jehová, su Dios, está conmigo y que Él suplirá todas mis necesidades. Y no es por esta goma, no, sino para acordarme de ese Dios bello, precioso, ese Dios Jehová Shalom, bello, y el Jehová que santifica. Todo lo que el Señor hace es perfecto y tiene un propósito. Entonces, es manifiesto que hay una relación directa entre tener la paz de Dios y nuestra santificación. Tenerlas las dos cosas, la paz de Dios y nuestra santificación juntas, para poder entrar allí al lugar donde Dios quiere que nosotros vayamos, a los cielos, y en esta tierra tener la paz de Dios para nosotros poder ir aún mucho más allá de lo que nosotros pensamos y creemos, porque Dios nos promete estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Así que no olvidemos, Jehová Shalom, Jehová de paz y Jehová el que santifica. Amén. Bueno, yo saludo por aquí a mi hermana Jané, a mi hermana Lisbeth, besitos, les amo mucho, a Julie, a Rosana, Dios te bendiga, Rosana, y a todos los demás que se han conectado, los que se van a conectar más tarde. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración para entregar esta reflexión a nuestro Padre Celestial, pedirle a Dios que esté con nosotros siempre, que nosotros seamos unos hijos que le busquemos en espíritu y en verdad, y le busquemos todos los días de nuestras vidas, que tengamos ese compartir diario con el Señor, que entremos en adoración, que entremos en esa alabanza con el Señor, porque el Señor está allí viendo con sus ojos maravillosos, viendo qué haces tú, cómo tú le ofrendas a Dios, cómo lo gratificas. Amén. Bueno, hermanas, recuerden que los lunes está la hermana Carol Colmenares. Ella tiene rato que no está allí. ¿Por qué? Porque la luz en Venezuela, eso es, ustedes conocen la situación de Venezuela. Yo estoy desde aquí a las 11 de la mañana. Los miércoles la hermana
Julie Gutiérrez, desde Ecuador, ahorita está en Venezuela. Los jueves la hermana Vanessa Reich y los sábados la hermana Eunice Fariña, también desde Venezuela. Padre, en el nombre de Jesús, Señor mío, te doy infinitas gracias por este bello y maravilloso día de vida. Gracias por todas tus bendiciones, por tu eterno amor, Señor, por tu deidad, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Padre. Toca nuestro corazón, Señor mío. Señor mío, nosotros somos como Gedeón, como tú nos dices. Esfuérzate y sé valiente, tú eres valiente. Somos valientes, Padre, porque estamos contigo, porque tú venciste al mundo, Señor. Gracias por amarnos, Señor. Que esta palabra, esta reflexión caiga, Señor mío, en el corazón de todas aquellas personas que los están viendo ahorita, están escuchando y las que los van a escuchar, Padre Santo. Sé tú, Señor mío, en mi vida, Padre Santo. Te entrego todas mis cargas en el día de hoy, Señor mío. Y sé tú mi camino. Yo seguiré, Señor mío, esa paz porque tú nos mandas a seguirla, Señor. Te doy las gracias en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones a todas. Dios me las bendiga, me las cuide y me los guarde. Amén. Nos vemos el próximo martes. Amén. Besos para todos.